Bien, pues en esta sesión voy a intentar exponer algunas ideas de los padres de la Iglesia sobre la dignidad humana. En esta charla no habrá PowerPoint. En los siglos II y III se produjo un interesante debate acerca de si el alma del hombre es o no superior al alma de los animales. Voy a leer un texto de Celso, a quien ya mencionamos ayer. En el discurso verdadero, en Jualeces Logos, Celso dedica algunas páginas a esta cuestión de la especificidad de la supuesta superioridad del alma humana. Y dice así: «Y si los hombres piensan que aventajan a los irracionales porque construyen ciudades y tienen constitución y autoridades y reyes, nada prueba esto, pues otro tanto hacen las hormigas y las abejas. En efecto, las abejas tienen una reina con su corte y su servidumbre. Tienen también guerras y victorias y ejecución de los vencidos. Tienen también ciudades y suburbios. Organizan también turnos de trabajo para los obreros y procesos contra los negligentes y los malos. En efecto, a los zánganos los destierran y los castigan». En este texto, Celso sale al paso a algunos autores que consideran al hombre superior a los animales. Despectivamente llaman a estos ta'aloga, los irracionales. Según estos autores, muestra de esta preeminencia sería la superior organización social de los hombres. Ahora bien, replica Celso, una investigación más detenida de las hormigas y las abejas muestra que la vida social de estos insectos es tan compleja como la de los seres humanos. Otro argumento que esgrimen los que defienden la superioridad humana es que, mientras que los animales siempre buscan su propio provecho, el hombre, en cambio, es capaz de comportamientos desinteresados y compasivos. A esto, Celso responde que las hormigas, cuando ven que alguna está cansada, se llevan los fardos las unas a las otras. Más aún, a las hormigas que mueren, las vivas les reservan un lugar aparte, que es para ellas como un panteón familiar. Pero el argumento favorito, dice Celso, de los partidarios de la superioridad humana es el lenguaje. Los hombres tienen logos, mientras que los animales son aloga, carentes de logos. Pues bien, en el mismo número en el que Celso habla de los panteones de las hormigas, dice también lo siguiente: «Y cuando las hormigas se encuentran, dialogan unas con otras, gracias a lo cual nunca yerran el camino. En efecto, tienen complemento de logos, es decir, el logos de una complementa al de otra y así obtienen un logos completo y cabal. Y nociones comunes de cosas universales, y voz, y sucesos, y símbolos». Así pues, según Celso, las hormigas sí que tienen logos, con todo lo que esto supone, es decir, capacidad de conocer los universales y de pensamiento simbólico. Otra cosa es que nosotros no entendamos su lenguaje, pero que lo tienen, los que investigan a las hormigas lo saben. Otro de los argumentos de los partidarios de la superioridad humana es el que afirma que los hombres, a diferencia de los animales, están abiertos a la trascendencia. Es decir, el hombre, a diferencia de los demás animales, es un ser religioso. A este argumento contesta Celso lo siguiente: «Y si por el hecho de que el hombre posee nociones de lo divino se piensa que es superior a los restantes animales, sepan los que dicen esto que también muchos de los otros animales reivindican este título, y ciertamente con razón. ¿Qué podría decirse más divino que la prognosis y predicción del futuro? Pues bien, esto los hombres lo aprenden de otros animales y sobre todo de los pájaros, y los que comprenden los signos de tales animales y pájaros son los adivinos. Y si los pájaros y estos otros animales adivinos nos enseñan mediante símbolos las cosas que han conocido de antemano de Dios, entonces parece que se encuentran más cerca del trato con Dios y que son más sabios y más amados de Dios. Los hombres discretos dicen que los animales tienen también conversaciones, las cuales evidentemente son más santas que las nuestras. Y estos hombres discretos
entienden más o menos lo que dicen los animales y demuestran con hechos que verdaderamente lo entienden. Cuando anuncian que los animales les han dicho que van a ir a tal lugar y que van a hacer esto o lo otro, y luego resulta que efectivamente van ahí y hacen justo lo anunciado. Por lo que parece, nadie hay más fiel a sus juramentos que los elefantes, ni más fiel a la divinidad. Evidentemente, porque de alguna manera tienen conocimiento de la divinidad. En este texto, Celso llama la atención sobre el hecho de que los adivinos realizan sus pronósticos fijándose en los pájaros y en otros animales, a qué altura vuelan, en qué dirección vuelan. Pues bien, si los pájaros y los otros animales hacen de mediadores entre Dios y los adivinos, es porque se encuentran más cerca de la divinidad que nosotros. Por tanto, la religiosidad no es específica del ser humano. Celso invita al ser humano a que abandone su provincianismo. Los hombres nos creemos superiores a los restantes animales. Pensamos que somos el centro del universo y que todo ha sido hecho en función nuestra. Pero muy probablemente también las hormigas piensan lo mismo sobre sí mismas, y lo mismo las abejas. Pero en realidad, dice Celso, ¿y si alguno desde el cielo mirara sobre la tierra, en qué le parecería que difieren nuestras, de los hombres, actividades de las hormigas y de lo que hacen las abejas? Si viniera un extraterrestre, diría, no vería diferencia entre los hombres, las hormigas y las abejas, dirían, todos funcionan de la misma manera. Esta es, por tanto, la tesis de Celso, y no es algo aislado. Es parecida a la postura de Porfirio, a quien también mencionábamos ayer, un importantísimo filósofo, discípulo de Plotino. Dice así en De Abstinentia 3.1: presentemos la doctrina verdadera, la pitagórica. Mostremos que toda alma que participa de la sensación y de la memoria está dotada de logos. Y a continuación dice Porfirio: dado que, según los estoicos, el logos es doble, a saber, el inmanente y el prolaticio, o también el recto y el desviado, lo justo es que quienes niegan que los animales tienen logos expliquen claramente de cuál de ambos carecen los animales. ¿Acaso les falta el recto, pero no el logos sin más? Más bien, parece como si acusaran a los animales de una absoluta carencia de logos, y no tan solo de carencia del recto. Extraviados por la arrogancia, dicen que todos los animales son irracionales, y por irracionales quieren dar a entender una absoluta carencia de logos. Mas, a decir verdad, no solo se percibe a simple vista el logos en todos los animales, sino que en muchos de ellos se le ve aún a punto de llegar a la perfección. En este texto está diciendo Porfirio que los estoicos distinguen entre el logos inmanente y el prolaticio. El logos inmanente, interno, hace referencia a la capacidad de conceptualizar, de formar conceptos en la mente, y el prolaticio a la de verbalizar, con palabras, con sonidos, el concepto pensado. Pues, según Porfirio, los animales no carecen ni del uno ni del otro. El problema de los hombres es simplemente que no entienden el lenguaje de los animales, y es por eso por lo que les parecen irracionales. Y esto, unido a la arrogancia propia del ser humano, lleva a muchos a considerar al hombre superior a los animales. Da la impresión de que Celso y Porfirio se insertan en toda una tradición que afirma la homogeneidad del alma humana y el alma animal. Nemesio fue obispo de Emesa, en Siria, a finales del siglo IV. Escribió una obra muy importante de Natura Hominis. En ella elenca y valora diversas concepciones antropológicas de la antigüedad. Y en el capítulo 2 de esta obra, del De Natura Hominis, dice lo siguiente Nemesio: difieren los griegos, se refiere a los platónicos, sobre las especies de las almas, porque unos dicen que hay una sola especie, la racional, y que ésta pasa aun a las plantas y a los cuerpos de los irracionales. Así pues, según Nemesio, dentro de los platónicos, en el seno del platonismo, que era amplísimo, hubo debate acerca de si el alma humana y el alma animal y vegetal son
homogéneas o heterogéneas. Y una corriente, que menciona aquí Nemesio en el texto que hemos leído, defendía la homogeneidad. Y a ella debieron de pertenecer Celso y Porfirio. Pero quizá el autor más interesante y profundo y radical de esta tradición sea Plotino. Autor de una de las obras más importantes de la historia de la filosofía, las Eneadas. Y en el capítulo 9 de esta obra empieza así, en el capítulo 9 de las Eneadas 4, de las cuartas Eneadas. Sobre si todas las almas son una. Es verdad que, igual que decimos que el alma de cada cual es una, porque se halla presente toda entera en cualquier lugar del cuerpo, y es realmente una, en el sentido de que no es que tenga una parte en este lugar del cuerpo y otra parte del alma en este otro, y en los seres dotados de sensación el alma sensitiva, y en las plantas el alma vegetativa se halla presente entera por doquier en cualquier parte. ¿Es también así como mi alma y la tuya y todas son una? Y es una el alma en el todo, en todas sus partes, no en el sentido de que esté dividida por su masa, sino en cuanto que es una y la misma en cualquier lugar. Pues, ¿por qué iba a ser el alma que está en mí una y la que está en el todo no? O sea, en el ser humano el alma es una. No es que una parte de mi alma esté en mi mano y otra parte distinta en mi pie. No, eso es mala filosofía. Está toda entera en mi mano y toda entera en mi pie. Pues lo mismo el alma sensitiva y la physis o alma vegetativa. Y se pregunta Plotino, ¿cabría decir lo mismo del universo? ¿Cabría concebirlo como un gigantesco organismo dotado de una sola alma, que estaría toda entera en cada uno de los puntos del mismo? Fijémonos que la cuestión que plantea aquí Plotino es más radical que la que planteó Celso y que la que va a plantear Porfirio. La unidad de la que habla Celso es específica. Las almas de los hombres y las de los animales son, dice Celso, homogéneas, es decir, pertenecen todas ellas a la misma especie, la racional. En cambio, la unidad que plantea Plotino es más radical, es numérica. El alma que está en mí, el que está en ti, la que está en esos árboles, la que está en los animales, es una y la misma. Como se lee pocas líneas más adelante, no habría en realidad que decir que no hay muchas almas, sino una sola alma. Plotino reconoce que la afirmación, esta afirmación tan radical que ha hecho, de la unidad numérica de las almas, debe hacer frente a una serie de dificultades, de objeciones. Dice así en el mismo número. Él mismo se plantea una objeción y va a responder. Sería absurdo si mi alma y la de algún otro fueran una, porque tendría que suceder que cuando yo percibo algo, también él lo perciba, y que si yo soy bueno, también él lo sea, y si yo deseo algo, que también él lo desee. Y en general, deberíamos experimentar lo mismo el uno que el otro, e incluso que el todo, de modo que cuando yo experimento algo, también el todo lo percibe. Esta es la objeción. La respuesta que da Plotino en este capítulo es que, según él, sí, todas las almas son en realidad una sola alma. Pero, en tal caso, ¿qué hay de las dificultades que él mismo ha planteado? Por ejemplo, de esta. Y contesta así en el número 2. Dice, pero en un cuerpo, una mano no siente lo que padece la otra. Hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que le pasan desapercibidas al todo, incluso de las que suceden en un mismo cuerpo. Y esto tanto más cuanto mayor magnitud tiene el cuerpo, como se dice que sucede con los grandes cetáceos, en los cuales, cuando hay un padecimiento en una parte, ninguna percepción llega al todo debido a la pequeñez de la moción. Por lo tanto, no es necesario que, habiendo padecido uno, llegue al todo una percepción clara y nítida. Pero no es absurdo, ni hay por qué descartarlo, que el todo padece juntamente con la parte, pero sin que sea necesario que haya una impresión perceptible. Es verdad, dice Plotino,
nadie lo puede negar, que muchas veces yo percibo algo y otro en cambio no lo percibe. Yo deseo algo y otro no. Pero ello no es óbice para que no se pueda decir que ambos formamos parte de un único organismo, dotado de una sola alma. El universo es eso, de hecho, un gigantesco organismo dotado de una sola alma, y cada uno de nosotros somos un miembro de ese gigantesco organismo. Dice Plotino, también sucede a menudo que lo que le sucede a de lo que le sucede a una de las manos, la otra no se entera, sin que por ello nadie ponga en duda que formamos parte de un mismo cuerpo. En el número 5 del mismo capítulo dice Plotino que la relación entre el anima mundi, esta alma única del universo, y las almas individuales es análoga, dice, a la que existe entre una ciencia y sus teoremas. Aparentemente, unos teoremas geométricos, por ejemplo, son distintos unos de los otros, pero en realidad constituyen una unidad. La ciencia, la geometría, está toda entera en cada uno de los teoremas. De hecho, a alguien que sea perito en geometría le basta con conocer uno solo de esos teoremas para poder deducir a partir de él todos los demás. Pues, dice Plotino, algo parecido sucede con el mundo. Es verdad que si lo miramos con superficialidad, con ojos ingenuos, vemos multitud de seres distintos, independientes los unos de los otros. Pero el sabio, el que sabe leer en profundidad, descubre que en realidad todos esos seres forman un único organismo dotado de una única alma. A esta tradición se opone con fuerza Orígenes, coetáneo de Plotino, y hay quienes piensan que se conocieron. Los dos tuvieron al mismo maestro, al gran Amonio Sacas. Bien. Según Orígenes se va a oponer con radicalidad a esta tesis de su conciudadano. Según Orígenes, entre el alma humana y el alma de los animales existe un hiato. Dice así en Contra Celso 485. Si se mira la fuente de todas las actividades, se descubre claramente la diferencia y la superioridad del hombre no solo respecto de las hormigas, sino también, incluso, respecto de los elefantes. El que mirara desde lo alto del cielo a los irracionales, por muy grandes que fueran sus cuerpos, no vería otro principio que, por así decirlo, la ausencia de logos. En cambio, en los racionales vería el logos, que es común a los hombres, a los seres divinos, a los seres supracelestiales y quizá también al mismísimo Dios, que está por encima de todo. Y por eso el hombre ha venido a ser llamado, esta es la frase clave, según la imagen de Dios. Pues su logos, con mayúscula, es la imagen del Dios que está por encima de todos. Así pues, según este texto, y esta va a ser la respuesta cristiana, hay una diferencia decisiva entre el alma del hombre y la de los animales. Y es que el alma humana ha sido creada kateikona tu theou, según la imagen de Dios. Celso conocía el argumento, Celso es anterior, pero alguien también lo debía de haber ya esgrimido antes de Orígenes, y Celso conocía este argumento, pero no le impresionaba demasiado. Y conocemos su respuesta por el siguiente texto de Orígenes. Me parece que Celso ha entendido a medias eso de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que por eso hace decir a los gusanos que también ellos, en cuanto que han sido hechos por Dios, les son en todo semejantes. Celso no tiene ningún problema en admitir que el hombre ha sido hecho según la imagen de Dios, pero, según él, lo mismo puede decirse de cualquier otra criatura, incluso de los gusanos. También ellos, en realidad todas las criaturas, han sido hechas a imagen de Dios. El hombre sí, pero como cualquier otra criatura. Plotino era de la misma opinión que Celso. En Eneades 5, 5, 9 y 10 dice que todos los seres llevan un ignos, una huella, un vestigio del uno. Plotino tiene una trinidad, que es el gen, el uno, el nous, la inteligencia y el alma del mundo, de una trinidad. Bien, pues dice que todos los seres llevan un vestigio del gen, del uno, del ser supremo.
aunque según él no es ser, sino que está más allá del ser. Y en Eneas 6, 7, 8, eso lo predica no solo del hombre, sino también de los caballos y en general de todos los animales. Orígenes estaría en parte de acuerdo con esto. También él admite, Orígenes, que todos los seres son ignos, vestigio, huella de Dios. Los textos origenianos en este sentido son legión. Por supuesto, ese árbol, diría él, por supuesto que ese árbol es una huella de Dios. No tenía ningún problema en admitirlo, diría Orígenes. Pero al mismo tiempo mantiene que existe un hiato entre el alma del hombre y la de los animales. Es verdad, dice, que todos los animales y en general todos los seres son ignos de Dios, pero tan solo del alma del hombre se dice que ha sido hecha kateikona tu theou, según la imagen de Dios. Por tanto, la cuestión clave, dice Orígenes, es ¿cuál es la diferencia entre ignos, huella, impronta, vestigio, y el kateikona? En Orígenes, el concepto de eikon tu theou, de imagen de Dios, tiene sentido trinitario. La imagen de Dios es el Logos, la segunda persona de la Trinidad. Para Orígenes, el texto clave a este respecto es Colosenses 1:15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Orígenes hace exégesis de este versículo en De Principis 1, 2, 6 y 7. Dice, Dios, el Padre, es amorfos, es amorfo. Dios carece, el Padre, la primera persona de la Trinidad, carece de toda forma de limitación o perigrafé, contorno, pero carece de perigrafé de forma no por defecto, sino por exceso. Dios está más allá de toda forma y circunscripción. Consiguientemente, se podría decir, y otros lo van a decir, que Dios, Plotino por ejemplo, que Dios no es. No porque le falte el ser, sino porque excede todo ser. Y asimismo, Dios no es sabio, Dios no sabe. No porque le falte la sabiduría, sino porque está más allá de toda sabiduría. Consiguientemente, Dios, cuando dicen Dios se refieren a la primera persona de la Trinidad, es absolutamente incognoscible e inasequible. Ahora bien, otro axioma de la filosofía y la teología de aquella época, y no solo de la cristiana, es que la salvación del hombre consiste en conocer a Dios. ¿Cómo se salva esta paradoja? Por un lado, Dios es absolutamente incognoscible. Por otro lado, la salvación consiste en conocer a Dios. Pues, según Orígenes, quien resuelve esta tensión es el Verbo, el Logos. A diferencia del Padre, el Logos está delimitado, circunscrito, tiene morfé, perigrafé. Hasta ahora, Plotino no tendría inconveniente alguno en suscribir esto que dice aquí Orígenes. También él dice que la primera hipóstasis de su Trinidad, dice de ella, del gen, del uno, que carece de morfé. Dice que no es y que no es sabio, que no sabe, porque está más allá de todo saber. Por supuesto, carece no por defecto, sino por exceso. En cambio, dice Plotino, la segunda hipóstasis, que él llama el nous, el intelecto, está dotada de perigrafé. Ahora bien, hasta aquí ningún problema, diría Orígenes, totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, lo que no admitiría Plotino es lo que afirma Orígenes en Contracelsum 6:69. Dice así: según nosotros, no solo es grande el Dios y Padre de todo, la primera persona de la Trinidad, hizo partícipe de sí mismo y de su grandeza al unigénito y primogénito de toda la creación, para que fuera imagen del Dios invisible y conservara la imagen del Padre también en lo referente a la magnitud, pues no sería imagen adecuada y, por así decirlo, conmensurada al Dios invisible, al Padre, si no llevara también la imagen de su grandeza. Lo que está diciendo aquí Orígenes es lo siguiente: el Verbo es símmetros, literalmente conmensurado con el Padre inmenso. El Verbo es tan grande como el Padre, tiene sus mismas dimensiones. Eso es lo que significa, según Orígenes, el término eikon, imagen. Y esto es lo que Plotino nunca hubiera podido admitir.
Por eso, según él, según Plotino, el nous conoce al uno, sí, pero no lo ve, no lo intuye. Porque el conocimiento que el nous tiene del uno, el conocimiento que la segunda persona de su Trinidad tiene de la primera, es parcial, fraccionado. No es un conocimiento total e inmediato como el de la visión o intuición. Esto que más adelante iba a decir, dice Plotino, lo afirmaba ya Celso, tal y como constata Orígenes. Celso dice, ¿cómo va a existir? Es que es contradictorio. ¿Cómo decir los cristianos que existe un ser que está delimitado y que es visible, es decir, que podemos conocerle, que podemos interactuar con él, y que al mismo tiempo sea símetros, conmensurado con el Padre inmenso, que tenga sus mismas dimensiones? ¿No es casi una contradicción en los términos, un absurdo? Pues para Orígenes esa es la gran, no diría un absurdo, es la gran paradoja, diría Orígenes, de la segunda persona de la Trinidad. Y es desde esta perspectiva desde donde, según Orígenes, hay que leer Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Johannem 1:17, 105 y 2:3, 120, Orígenes escribió un comentario al Evangelio de Juan, versículo a versículo, una obra grandiosa de la que, por desgracia, nos ha llegado una parte nada más. Bien, pues en este texto, en estos lugares del In Johannem que he mencionado, en 1:17, 105 y en 2:3, 20, Orígenes contrasta Génesis 1:26 con Colosenses 1:15. En el himno de Colosenses se dice que el verbo es eikon, imagen de Dios. En cambio, Génesis no dice que el hombre sea eikon. Génesis no dice que el hombre es imagen de Dios. Dice que es kateikona. No es imagen, sino según la imagen. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué significa este katá, este según? Orígenes lo explica, para explicar la diferencia, recurre a Romanos 8:29. Dice Pablo en este versículo: pues a quienes conoció de antemano, los predefinió también a ser conformes con la imagen de su Hijo. Simorphus tes eikonos tu huiu autú, para que fuera él el primogénito de muchos hermanos. Este versículo lo va a comentar en su comentario también a la carta a los romanos, en Ad Romanos 1:3. Dice en este comentario que el alma humana es kateikona y explica que el katá debe entenderse en sentido dinámico. Es decir, el alma humana está llamada a ser eikon. Su vocación, la vocación del alma humana, es la de progresar hasta llegar a ser símorfos con el verbo, hasta adquirir su misma morfé. Esta morfé en el verbo es naturaleza. En cambio, en el alma es desde un punto de vista gracia y desde otro punto de vista tarea. Es decir, esta condición, esta morfé, que en el verbo es naturaleza, en el alma humana es gracia y tarea. Este progreso y ese dinamismo del alma humana, hasta llegar a ser, de verdad, imagen de Dios, lo va a explicar bellamente en su octava homilía sobre Lucas 2. Orígenes está haciendo una obra de la cual se nos ha conservado solamente la traducción latina. Orígenes está haciendo exégesis de la frase inicial del Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. Engrandece mi alma al Señor. Estamos tan acostumbrados a esta frase que no nos llama la atención, pero si nos paramos a pensarlo, esto que dice la Virgen es bastante desconcertante. ¿Cómo va a engrandecerle mi alma a Dios? La traducción litúrgica española resuelve el problema de manera muy fácil, quizá demasiado fácil. Simplemente reemplazan el engrandece mi alma al Señor original por proclama mi alma la grandeza del Señor. Bien, veamos qué es lo que dice Orígenes sobre este problema. Cabe preguntarse cómo engrandece el alma al Señor. Pues si el Señor no puede ni crecer ni menguar, sino que permanece en lo que es, ¿cómo es que María dice, engrandece mi alma al Señor?
si considero que el Señor Salvador es imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, y veo que mi alma ha sido hecha a imagen del Creador, Génesis 1:26, de modo que es imagen de la imagen, pues mi alma no es imagen inmediata de Dios, sino que ha sido hecha a semejanza de la primera imagen. Entonces me daré cuenta de que igual que los que suelen pintar imágenes y que, por ejemplo, habiendo recibido un único rostro del rey, a fin de reproducir la imagen del original, por ejemplo en las monedas, ajustan la industria de su arte, así también cada uno de nosotros forma su alma a imagen de Cristo y traza una imagen que es o mayor o menor, o desgastada y sucia o clara y luminosa, y que responde a la efigie de la imagen original. Puesto que cuando hago grande la imagen de la imagen, es decir, mi alma, y lo engrandezco de obra, pensamiento, palabra, entonces la imagen de Dios se hace grande, y el mismo Señor, del cual es imagen, es engrandecido en nuestra alma. Y así, como el Señor crece en nuestra imagen, así también, si somos pecadores, disminuye y mengua. Así pues, según Orígenes, cuando mi alma reproduce los pensamientos, palabras y obras de Cristo, crece. Cuando no lo hace, es decir, cuando peca, mengua y disminuye. Este crecimiento culmina cuando el alma humana llega a ser simorfos con el verbo, es decir, adquiere su misma morfé. Ya no es solo kateikona, ese es el punto de partida, sino eikon, esa es la meta, el telos. Deviene tan grande como el mismo verbo, por gracia, y por tanto símetros con el Padre, a través del verbo. El alma humana ha llegado a ser como Dios, por gracia, y por tanto capaz de intuirlo, de verlo. De ningún animal puede decirse esto. Tan solo el alma humana está llamada a tal destino, tan solo el alma humana es capaz de ver a Dios. Y por supuesto Plotino y Celso dirían, eso es absolutamente imposible. Ningún alma humana es capaz de ver a Dios. Eso no puede ser. En cambio, Orígenes dice, sí, es capaz el alma humana de ello, y esa es precisamente la peculiaridad que lo hace superior a los restantes animales, su capacidad de ver intuitivamente, al final, directamente a Dios. De ningún otro ser terreno, dice Orígenes, puede decirse que está llamado a ser igual de grande que Dios y, por tanto, capaz de verlo cara a cara, de intuirlo. Por eso, dice Orígenes, el alma humana ocupa un lugar central en el cosmos, y de hecho, todo el universo está en función de ella. Todo el universo, dice Orígenes, está en función del alma humana. Dice así en Contracelsum 474. Los de la Estoa, los estoicos, no andan descaminados cuando colocan al hombre y en general a la naturaleza racional por encima de la irracional y sostienen que la providencia ha hecho todas las cosas principalmente a favor de esta naturaleza racional, la humana. Y los seres racionales, que son los principales, tienen razón de niños que nacen. En cambio, los seres irracionales y privados de alma tienen razón de placenta que se crea juntamente con el niño. En este texto, Orígenes toma prestada una imagen estoica y la adapta a su propósito. Orígenes, haciendo uso de esta imagen estoica, compara al universo con una gigantesca placenta, en la cual el niño sería el alma humana. Igual que en la placenta todo se ordena al nacimiento del niño, en el universo todo se ordena a que el alma humana llegue a ser simorfos con el verbo. Y en eso consiste su auténtico nacimiento, su verdadero nacimiento a la vida de verdad. Pero dentro del cristianismo, la postura de Orígenes no es la única. Vamos a examinar ahora lo que sobre esta cuestión dicen los autores de ya lo hemos mencionado más de una vez, la llamada tradición asiática, cuyos principales representantes son, en mi opinión, Justino, Ireneo y Tertuliano. Quizás se podría añadir también a Hipólito. Lo que dicen es en parte coincidente y en parte distinto de lo que enseña Orígenes. Los autores de esta tradición asiática, a diferencia de Celso y al igual que Orígenes,
piensan que entre el hombre y los animales existe un hiato. Taciano, un brillante discípulo de Justino, que tras la muerte de su maestro tuvo una vida un poco complicada y un poco triste, no entramos en ello ahora, dice en su obra Ad Grecos 15: empero solo el hombre es imagen y semejanza de Dios. Es decir, según Taciano, el hombre, a diferencia de los animales, está hecho a imagen y semejanza de Dios, igual que Orígenes, o muy parecido. Y el modo en que entienden estos autores la categoría kateikona, según la imagen, guarda también puntos de contacto con Orígenes. También ellos, como el alejandrino, entienden la categoría de eikon, de imagen en sentido trinitario. Según Epideixis 22, una obra de Ireneo, eikon del Padre es el Logos. A diferencia del Padre, que es amorfos y por tanto incognoscible, el Hijo tiene perigrafé y por eso nos es asequible, le podemos conocer. En Adversus Ereses 4, 6, 6 dice San Ireneo lo siguiente, lo tenéis en la página 6, el tercer texto por el final, he saltado algunos textos en medio. Leo. Mediante el propio verbo hecho visible y palpable, manifestábase el Padre. No se refiere al verbo encarnado, sino al verbo preexistente. Y aunque no todos creían por igual en él, todos vieron en el Hijo al Padre, pues el Padre es lo invisible del Hijo, como el Hijo es lo visible del Padre. Este texto se reza en el breviario. Y en Adversus Ereses 4, 4, 2, dice Ireneo, el Padre inmenso fue mensurado, fue medido en el Hijo, pues el Hijo es la medida del Padre, puesto que lo comprehende. Es decir, el Hijo abarca al Padre, tiene sus mismas dimensiones, capit eum. Así pues, también San Ireneo cree que, como decía Orígenes, el Logos es símetros con el Padre. Pero recordemos la objeción de Plotino y Celso. ¿Pero cómo va a ser esto posible? ¿Cómo puede existir, es que es contradictorio, un ser que está delimitado, pero que al mismo tiempo tiene las mismas dimensiones que el Padre? En Adversus Ereses 2, 28, 6, San Ireneo reconoce que estamos ante un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento y nos deja perplejos. Pero dice también en Adversus Ereses 4, 21, pues según su grandeza no cabe conocer a Dios, pues es imposible mensurar al Padre. Sin embargo, según su amor, pues este es el que nos conduce a Dios por medio del Verbo, los que le obedecen aprenden siempre lo grande que es Dios. La paradoja de la segunda persona de la Trinidad nos supera. Según San Ireneo, lo único que podemos decir es que el misterio del Verbo es el misterio del inmenso amor del Padre a los hombres. Orígenes estaría de acuerdo con todo esto. Pero leamos este texto de Tertuliano, de Resurrectione Mortuorum, del 5.8 al 6.5. Dice así, un texto grandioso a mi modo de ver. Recuerda que hombre se llama propiamente a la carne, apelativo primero del hombre, y plasmó Dios al hombre, lodo de la tierra, hombre ya y todavía limo, e inspiró en su rostro un hálito de vida, y el hombre, es decir, el lodo, se convirtió en viviente, y colocó Dios al hombre que plasmó en el paraíso. Génesis 2, 7 a 8. El hombre fue en consecuencia primero plasma. Imagina a Dios ocupado y absorbido en aquello con su mano, su entendimiento, su actividad, prudencia, sabiduría, providencia y sobre todo con su cariño, que era quien dictaba los rasgos, porque Cristo era el pensamiento de cuanto expresaba la arcilla, el cual había de ser hombre, como el limo, y palabra hecha carne, como entonces la tierra. Pues así habló el Padre al Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. E hizo Dios al hombre, a lo que plasmó, a imagen de Dios lo hizo. Génesis 1, 26, 27. Es decir, a imagen de Cristo, porque también el Verbo es Dios, quien, constituido en imagen de Dios, no consideró usurpación el ser igual a Dios. Himno de Filipenses. Así, aquel limo, revestido ya entonces de la imagen de Cristo, que había de vivir en carne, no solo era obra de Dios, sino también garantía. En este texto, Tertuliano, como Orígenes,
estima que la grandeza del hombre radica en que ha sido creado según la imagen de Dios. Pero hay una diferencia decisiva. Hemos visto cómo para Orígenes lo que ha sido creado según la imagen es el alma. En cambio, para Tertuliano es, sorprendentemente, el cuerpo. La misma idea aparece en el número 7 de Resurrectione, que algunos atribuyen a San Justino. En cualquier caso, pertenece a esta misma tradición. Leo. Estos parecen ignorar toda la economía de Dios, la génesis y la plasis del hombre desde el principio, y la causa por la que fueron hechas todas las cosas que hay en el mundo. ¿Acaso no dijo el Logos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿A cuál? ¿Imagen y semejanza de qué? ¿De cuál? Perdón, ¿a qué hombre se refiere? ¿A cuál? Repito, me he liado. Repito la pregunta. ¿Acaso no dijo el Logos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿A cuál? Es evidente que habla del hombre carnal, pues el Logos dijo, y tomó Dios polvo de la tierra y plasmó al hombre. Es evidente que el hombre plasmado a imagen de Dios era el carnal. Luego, ¿cómo no va a ser absurdo afirmar que la carne plasmada por Dios a su imagen es despreciable y digna de nada? Así pues, lo mismo que en Tertuliano. Es el cuerpo lo que ha sido plasmado según la imagen de Dios, y de ahí su dignidad única. Tanta, que dice el texto, que todo el universo ha sido creado en función del cuerpo humano. Orígenes decía, todo el universo ha sido creado en función del alma. Este texto del de Resurrección dice, todo el universo ha sido creado en función del cuerpo humano. Por tanto, según estos autores, lo que distingue a los hombres de los animales es, de un modo muy sorprendente para nuestra sensibilidad, su cuerpo. ¿Y qué tiene de singular el cuerpo humano? En Primera Apología 55 dice Justino, la figura humana en ninguna otra cosa se diferencia de la de los animales irracionales, sino por ser recta y poder extender los brazos, y por llevar en el rostro a partir de la frente la llamada nariz prominente, por la cual el ser vivo tiene respiración, y ninguna otra cosa manifiesta sino la figura de la cruz. Por tanto, según San Justino, la grandeza del cuerpo humano se debe a que tiene forma de cruz. Y es una respuesta bastante extraña. También un pájaro, cuando abre las alas, puede formar la cruz, o una libélula. ¿Qué quiere decir Justino? Yo creo que detrás de este texto está la doctrina de la cruz cósmica. Creo que este texto solo se entiende desde la doctrina de Justino sobre la cruz cósmica. Como vimos en la tercera sesión, ayer por la tarde, en virtud de la encarnación, el cuerpo de Jesús es la sede de la cruz del Logos. Por tanto, cuando mi cuerpo entra en comunión con el cuerpo de Jesús, también él, mi cuerpo, pasa a ser sede de la cruz del Logos. Mi cuerpo, de por sí débil y frágil, en virtud de su comunión con el cuerpo de Cristo, se convierte en el lugar desde el cual el Logos ejerce su grandiosa mediación, su sacerdocio cósmico. Y en esa comunión solo podemos entrar los hombres, ningún otro animal. Ningún otro animal puede entrar en tal comunión con la cruz del Logos. En Génesis 2:23 dice Adán, esta, Eva, sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y eso Adán solo lo dice de Eva, no lo dice de ningún otro animal. Pues del mismo modo, el nuevo Adán dice de nosotros, estos sí que son hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso no lo dice de ningún animal. De un animal o de una planta podrá decir, esta es mi maravillosa criatura, pero no, este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es más, esto Jesús no lo puede decir ni siquiera de los ángeles, solo de nosotros, de los seres humanos. Orígenes decía, el alma humana está llamada a ser símorfos con el verbo, es decir, a tener su misma morfé. En cambio, Justino diría, el cuerpo humano está llamado a ser símorfos con el verbo, a tener su misma morfé, su misma forma, que es la forma de la cruz. Entendido esto, creo yo, desde la doctrina de la cruz cósmica que vimos en la tercera sesión. En virtud de esta morfé,
el cuerpo humano, frágil, débil, corruptible, llegará a ser capaz de ver, de intuir al Padre. Será divinizado. En el diálogo de la tercera sesión surgió la cuestión, que yo creo es clave, de la relación entre las dimensiones moral y cósmica de la cruz. La planteó el señor obispo. Y comenté que según los autores que estamos estudiando, la dimensión moral de la cruz se fundamenta en la cósmica. Pues a la luz de la antropología asiática que acabo de exponer, quisiera extenderme un poquito, brevemente, en este punto. Según Ireneo, voy a seguir a Ireneo. Según Ireneo, como consecuencia de la crucifixión cósmica, todo ser lleva una pequeña cruz impresa en él por el Verbo. Y esa cruz está oculta e invisible en el interior de todo ser. Desde dentro de cada ente, y poco a poco va exteriorizándose. Y un ser llega a su plenitud cuando esa cruz que está oculta en lo interior, en su interior, termina por exteriorizarse y visibilizarse. Esto recuerda a la noción estoica del logos espermatikos o logos seminal. Según los estoicos, en el interior de todo ente hay un logos espermatikos. Y este logos es una fuerza que va asimilando los materiales de los que se apodera y que desde dentro hace crecer al ente. El logos espermatikos poco a poco va imprimiendo sus características en el ente. El logos espermatikos sería, por decirlo con lenguaje moderno, algo así como el código genético de cada ser. Y cuando el logos espermatikos ha terminado de imprimir sus rasgos en el ente, puede decirse que esté alcanzado su perfección, su teleiosis. Pues Ireneo relee esta doctrina estoica del logos espermatikos a la luz de la crucifixión de Jesús. Lo que los estoicos dicen del logos, San Ireneo lo dice del logos encarnado. La crucifixión de Jesús está invisible en el interior de cada ser. Es como una crucifixión espermática, seminal. Esta crucifixión espermática es como el código genético de cada ente. Poco a poco va exteriorizándose y la exteriorización termina, dice Ireneo en el libro quinto, cuando, un texto grandioso a mi modo de ver, cuando Jesús es crucificado en el Calvario. Por eso, para San Ireneo, quien es crucificado en el Calvario no es solo Jesús, sino todo el cosmos material. Y con esa crucifixión no se le hace violencia a la creación, todo lo contrario. La crucifixión del Calvario fue la conclusión natural, la conclusión, sí, natural de alguna manera, no como es opuesta a sobrenatural, aquí. Fue la conclusión natural de todo un proceso. Y es a la luz de esta doctrina como entiende San Ireneo la ley natural, a la que él da una enorme importancia, la ley natural. El hombre, como todo ente, tiene la cruz de Jesús grabada en lo profundo de su cuerpo. Pues bien, la ley natural, según Ireneo, no es otra cosa que la marca que la cruz de Jesús deja en el interior del cuerpo del hombre. El decálogo, o ley natural, es simplemente la cruz espermática propia del ser humano. Desde dentro, esa crucifixión interior busca exteriorizarse. Las inspiraciones que percibimos dentro de nosotros y que nos impulsan a cumplir el decálogo no son otra cosa que el impulso de esa cruz grabada en nuestro interior y que aspira a manifestarse en la carne. En la medida en que el ser humano escucha esa voz y cumple el decálogo, su carne va siendo crucificada de dentro hacia afuera. Su vida es una progresiva crucifixión de su carne. Y cuando esa persona se encuentra con la cruz de Cristo, esta no le resulta extraña. Ve en ella la culminación natural de lo que ha ido viviendo. Y desde este planteamiento se entiende que para San Ireneo la conclusión natural de la vida de un cristiano sea el martirio. Ireneo recoge esta idea en el de sus Hereses 5.9.2. Según este texto,
En la carne del mártir se visibiliza de forma acabada la cruz que todo hombre lleva impresa en su interior. Por tanto, la ley natural o decálogo no es otra cosa que la marca que la cruz de Jesús deja en el interior del hombre. Esa cruz interior busca exteriorizarse, y en la medida en que el hombre escucha la voz de ese impulso y cumple libremente el decálogo, su carne va siendo crucificada. Y, como digo, el martirio es la conclusión natural de este proceso. Esto por lo que respecta a la relación entre las dimensiones moral y cósmica de la cruz. Esta concepción de San Justino, Taciano, San Ireneo, Tertuliano plantea un problema, que en cierto modo es el inverso del que se les plantea a Valentín y Orígenes. Según la antropología del gnóstico Valentín, en el hombre hay un desequilibrio. El hombre es un ser desequilibrado, no psicológicamente, sino ontológicamente. ¿Por qué? Porque su espíritu, su neuma, su centella divina, es creativa, ágil, sutil, firme. Su cuerpo, en cambio, es craso, torpe, lento, inestable, tira para abajo. El espíritu del hombre no puede expresarse adecuadamente a través de su cuerpo. Por eso, la vida del espíritu en el cuerpo es, en cierto modo, una muerte. También Orígenes habla de un desequilibrio similar, análogo, no idéntico, pero análogo. El cuerpo humano no es capaz, ni muchísimo menos, de expresar la inmensa riqueza del alma. El alma trasciende con mucho al cuerpo. Orígenes dirá que en el alma se da un excesus, un plus respecto al cuerpo. Pues en la antropología de San Justino, San Ireneo y Tertuliano, el desequilibrio es el inverso. El cuerpo humano está dotado de una dignidad incomparable. Ha sido hecho kateikona tu theou. Mediante la comunión con el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano puede llegar a ser conmensurado con el Padre y, por tanto, capaz de intuirlo. El cuerpo humano, por su parte, necesita del alma para realizar sus operaciones. Y es por eso por lo que Dios la ha colocado en el cuerpo. Pero, por así decirlo, al alma el cuerpo le viene grande, al revés de lo que decían Orígenes y Valentín. El alma no está a la altura de por sí, el alma no está a la altura de la tarea. San Ireneo es consciente del problema y la solución que da es, a mi juicio, muy profunda. Es significativo a este respecto Adversus Hereses 5:10. Dice así. Va a comentar un texto de Pablo que es donde él ve la respuesta a esta cuestión. Esto dijo: no fuéramos a desechar, por complacer a la carne, el injerto del espíritu. Y ahora viene la cita de Pablo. Mas tú, dice, que eras acebuche, el acebuche es el olivo silvestre, fuiste injertado en buen olivo y asociado a la grosura del olivo. Así como el acebuche, recibido el injerto, si continúa lo que antes era acebuche, es cortado y arrojado al fuego, mas si retiene el injerto y se muda en buen olivo, hácese olivo fértil, dispuesto como para el jardín del rey, así también los hombres se adelantan por la fe hacia lo mejor y acogen el Espíritu de Dios y producen sus frutos, serán espirituales, plantas dispuestas como para el jardín de Dios. Pero si despiden el Espíritu y continúan lo que antes eran, empeñados en ser más carne que espíritu, se les aplica con razón lo de pues la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, 1 Corintios 15. Como quien dice, pues el acebuche no es admitido para el jardín de Dios. Admirablemente dio a conocer el apóstol, según eso, nuestra naturaleza y la economía cabal de Dios, cuando habla de la carne y sangre y del acebuche. Así como el olivo descuidado, desatendido algún tiempo sin injerto, ya que traiga fruto silvestre, se torna por sí acebuche, y por el contrario, el acebuche, objeto de cuidados e injertado, vuelve a la prístina fertilidad de naturaleza, así también los hombres, en régimen de abandono, ya que produzcan como plantas silvestres concupiscencias de carne, tórnanse culpablemente estériles
en frutos de justicia. Vamos a intentar explicar este difícil texto. Está haciendo Ireneo, exégesis de Romanos 11, versículos 17 y 24. Mas tú, que eras acebuche, fuiste injertado en buen olivo y asociado a la grosura del olivo. En este texto San Pablo está cometiendo un pequeño error de jardinería, porque parece pensar San Pablo que el injerto consiste en insertar una rama de acebuche de olivo silvestre en el buen olivo. En realidad, lo que hacen los jardineros es justo lo contrario. Es decir, insertan una rama de olivo bueno en el acebuche. San Ireneo explica el injerto correctamente, tal cual es en jardinería. Y se pregunta, ¿qué representan en el texto de Pablo el acebuche, el buen olivo y el injerto? Cuando San Ireneo redacta Adversus Hereses 5.10, tiene en mente, y en general siempre, San Ireneo tiene en mente una antropología tricotómica. Según el obispo de Lyon, el hombre está compuesto de cuerpo, alma y de un tercer elemento al que denomina neuma, espíritu. El neuma es algo misterioso y divino que hay en el hombre y que desde dentro le va conduciendo a su plenitud. No es exactamente lo mismo que el Espíritu Santo, aunque tiene mucho que ver con él. San Ireneo lo llama partem aliquam a spiritu, alguna parte del espíritu, y pignus spiritus, prenda del espíritu, como si fuera una partecilla o prenda del Espíritu Santo. El neuma es algo, en la concepción de Ireneo, es algo muy parecido a lo que la teología clásica llamará la gracia habitual. El neuma es como un pedagogo asociado al cuerpo y que lo guía. Como hemos comentado, el cuerpo está llamado a un destino grandioso, sublime, pero es incapaz de llegar a él por sí mismo. Necesita de alguien que lo conduzca y lo guíe. Y esa es la función del neuma. El neuma le va inspirando al cuerpo las cosas mejores. Y si el hombre secunda en su vida cotidiana esas inspiraciones, el neuma se une más íntimamente a él y lo llena de paz interior. En cambio, si el cuerpo obra mal, el neuma lo acusa y el hombre entonces siente remordimiento. Y si el hombre se niega reiteradamente a aceptar estos reproches, el neuma abandona el cuerpo. Pues bien, como decíamos, es desde esta antropología que en Adversus Hereses 5.10, en el texto que hemos leído, Ireneo interpreta Romanos 11, versículos 17 y 24. El acebuche u olivo silvestre es la carne, el cuerpo del hombre. El cuerpo, como decimos, está llamado a un destino divino, pero es incapaz de alcanzarlo por sí mismo. Dejado de sí, el cuerpo, dice San Ireneo, produce concupiscencias de carne y se torna culpablemente estéril en frutos de justicia. Para remediar tal mal hay que hacerle un injerto de buen olivo. El olivo bueno es el neuma y el injerto es la fe. Esto de caracterizar la fe como injerto tiene relación con la función que San Ireneo atribuye al alma en su antropología. Para San Ireneo, el cuerpo y el neuma están juntos pero no unidos. No hay comunicación entre ellos. Para que pueda haberla, Dios coloca un elemento que haga de mediador, que es el alma. Y la función del alma no es otra que la de unir, mediar entre cuerpo y neuma, análogamente a como el injerto une al acebuche y al buen olivo. Ahora bien, esta mediación al alma le viene grande. El cuerpo ha sido creado según la imagen de Dios. El neuma, a su vez, es algo divino. El alma del hombre, ¿cómo va a mediar entre dos tan grandiosos? Pues bien, dice Ireneo, es la fe la que habilita al alma para esta tarea. La fe transforma al alma y la eleva hasta las alturas de la misión que le ha sido encomendada. Si el alma no está transformada por la fe, no puede realizar su función de injertar, con lo cual el cuerpo deja de recibir el neuma y, como dice Ireneo en el texto, y produce concupiscencias de carne y se torna culpablemente estéril en frutos de justicia. En cambio,
Cuando el alma es transformada por la fe, realiza bien su función de injerto. El neuma entra en comunicación fluida con el cuerpo y éste camina hasta su destino de ser uno con el Verbo. Así pues, para San Ireneo, el alma no es lo central. Lo central es el cuerpo. Él es el eje, el cuerpo humano, de la historia de la salvación. Para ayudarle a alcanzar su destino, Dios ha colocado en su interior al neuma, y para que pueda haber comunicación entre el neuma y el cuerpo, Dios ha puesto en medio de ambos al alma. Así pues, la función del alma es la de mediadora. Pero si bien el alma no es lo central, resulta imprescindible. Sin ella, sin su transformación por medio de la fe, el neuma no puede guiar al cuerpo y éste se vuelve incapaz de alcanzar su destino. Por tanto, podríamos decir, sin la salus anime no puede haber salus carnis. Bien, recapitulo. Hemos visto tres concepciones bien diversas de la dignidad humana. Según una importante rama del platonismo, el ser humano no tiene una dignidad que le haga superior al resto de los animales. Esta doctrina fue fuertemente contestada por los primitivos cristianos. No conozco ningún cristiano primitivo que estuviera de acuerdo con esta tesis. Según ellos, el ser humano tiene una dignidad única, pues a diferencia del resto de los animales, ha sido creado según la imagen de Dios. No obstante, en la Iglesia primitiva existían diferencias a la hora de entender según la imagen de Dios. La tradición alejandrina situaba el según la imagen en el alma. La asiática, por el contrario, la ubicaba en el cuerpo. Con esto ya termino mi intervención y, si os parece, podemos dar paso al diálogo. Voy a poneros un ejemplo de esto que acabas de hablar, es decir, en Ruanda, cuando hubo las famosas matanzas, genocidio muy conocido, entonces se nos acusó a los misioneros de que, claro, siendo, por lo menos en nuestra zona, mayoría cristiana, cuando hubo con los machetes matando a la gente, se nos acusó de que cómo es que habéis hecho cristianos en masa y después, siendo cristianos, están cometiendo el pecado más grande, que es el matar a base de machete, como hicieron allá, ¿no? Y entonces, claro, por lo menos mi respuesta fue decir que la sangre, y en este caso porque pertenecían a un niño o lo que sea, puede más que la fe. O sea, con lo cual, lo que quiero decir es algo poco. Perfecto, un ejemplo. Es decir, ¿quién es que domina? ¿Es la carne o quién es el que domina? ¿Es el logos? Sí, un ejemplo dramático, pero muy vivo de lo que puede la carne cuando no se deja vivificar por el espíritu. ¿Sí? Igual que, digamos, en la primera de las referencias que hiciste sobre en el Antiguo Testamento la presencia del Verbo, ¿no? Dentro de si quien se revelaba en el Antiguo Testamento era o no era el Verbo, etc. Fue una sorpresa descubrir cómo el Catecismo de la Iglesia Católica en ese punto 707 había tomado partido y ciertamente había rescatado esa doctrina primera de los padres, y entonces manifestaba que sí, que el Verbo sí se revelaba. Mi pregunta es, bueno, parece como que el magisterio actual, el catecismo, pregunto, porque igual también hay algún punto del catecismo que se me había escapado, parece como que no toma partido sobre esta doble escuela asiática, por un lado, en la que ve más la imagen de Dios en el cuerpo. La otra escuela podríamos calificarla como más occidental, si no es así. Perdón. Bien, pregunto que si, digamos, la afirmación más bien, digamos, de la fe católica es que la imagen de Dios está indistintamente en el cuerpo y en el alma, sin entrar en esa discusión de escuela. ¿Cómo podríamos decir esto? Bueno, primero, lo de occidental, padres occidentales, padres orientales, padres griegos, padres latinos,
con todos mis respetos, creo que esas divisiones están obsoletas. O sea, hay padres que escriben en latín que son asiáticos. El término asiático no es geográfico, hace referencia al punto en el que nace la tradición, pero luego se despliega por todo el Mediterráneo. San Ambrosio es de Milán y es alejandrino de la estricta observancia. Pero bueno, efectivamente, de estas dos antropologías, la de Orígenes y la de Ireneo, indudablemente, la que mayor influencia ha tenido en la historia del cristianismo es la de Orígenes, indudablemente. O sea, esto creo que sobre esto no cabe duda alguna. No obstante, es verdad que yo creo que hay una cierta recuperación de los textos clásicos de la antropología asiática. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, en el propio Catecismo y en la reforma del Breviario se han recuperado muchos de estos textos que sitúan la imagen de Dios en el cuerpo. O sea, mi postura, o sea, yo creo que es exactamente lo que ha dicho usted. Yo creo que lo que es de fe y es indiscutible, y quien no admita esto, pues creo que no es cristiano, lo que es de fe es que la peculiar dignidad del hombre radica en que ha sido hecho a imagen de Dios, cosa que no se puede decir de ninguna otra criatura, terrena al menos. Después, la discusión acerca de si esa imagen se sitúa en el alma o en el cuerpo, creo que es una cuestión de escuela y me parece que ambas opciones son legítimas. La abrumadoramente mayoritaria, afirma que la imagen de Dios está en el alma. Pero creo que la otra también es legítima y una prueba de ello sería la reciente recepción por parte del Concilio, del Catecismo y del Breviario en la Lectio Secunda de textos que van por esta línea. Pero yo creo que es lo que ha dicho usted. Yo pienso que en el credo apostólico, creo en la resurrección de la carne, pues digamos que apunta a esa dignidad del cuerpo, que cuando se olvida, pues caemos en el maniqueísmo y todas estas de desprecio de la que estábamos en el la manera de entenderlo. Hombre, no, yo creo que el hecho de que esa frase del credo creo que tampoco se puede considerar como una opción de la Iglesia por la tradición asiática, porque evidentemente Orígenes, Ambrosio, los alejandrinos y todos los que sitúan la imagen de Dios en el alma creen en la resurrección de la carne. O sea, se puede ser la resurrección de la carne es un dogma, eso no es discutible. Entonces, y evidentemente es perfectamente posible ser alejandrino y creer en la resurrección de la carne. De hecho, todos los grandes alejandrinos han creído en la resurrección de la carne. No podría estar la imagen de Dios en lo que es el hombre, el alma encarnada, no en uno y en otro, sino en la unión de los dos. Bueno, sí. Se concilia más con el credo. Estoy seguro que esta, digamos, pues, explicación o visión de la carne del cuerpo tendrá sus consecuencias en la próxima sesión sobre los sacramentos. Sí que me gustaría, no sé cómo se pudiera explicar o se ve un poquito, y no es lo mismo carne que cuerpo, entiendo yo. O sea, aquí le llaman carne, digamos, lo que se aplica, bueno, nuestra fe, ¿no? La resurrección de la carne. ¿Eso mismo que cuerpo o no? Depende del contexto. En algunos contextos, cuerpo y carne son intercambiables. En otros contextos, en cambio, sí que hay diferencias. Por ejemplo, no sé si merece mucho la pena entrar en ello, pero bueno, lo menciono rápidamente. A veces
el cuerpo designa lo que podríamos decir la parte inferior del alma, en algunos contextos. La parte inferior del alma, lo que podríamos llamar el alma irracional. Eso el cuerpo. Y la carne sería lo perceptible. Con lo cual el cuerpo, así entendido, sería material, curiosamente, material, pero no perceptible por los sentidos. Entonces, en algunos contextos es verdad que se hace esta distinción. En los textos que he leído yo no hay, se emplean indistintamente. Yo creo que para lo que aquí nos interesa, me parece a mí, carne y cuerpo son equivalentes. No sé si... Ya digo, en general, en algún contexto se puede distinguir. Yo creo que en estos pasajes que he citado, donde dice sarx, se podría haber dicho soma o viceversa. Debo hacer una pregunta. Con respecto a la primera parte de la conferencia, en la que se ha visto pues, como el platonismo, el plotinismo pensaba que había una sola alma y el Plotino. En el platonismo eran de la misma especie. Y les costaba mucho diferenciar la dignidad de los animales de la dignidad del hombre. Parece que los padres de la Iglesia solventan esa cuestión porque desde la encarnación, si lo he entendido bien, ¿no? Porque desde la encarnación de Jesucristo es la encarnación la que hace descubrirle al hombre. La encarnación ha tenido lugar en el hombre y no en el resto de la creación, con lo cual es correcta esa interpretación como si es la encarnación la que hace caer en cuenta de que la dignidad es propia, específica del hombre, porque tiene un alma diferenciada del resto de la creación. ¿Eso es correcto? Yo creo que es correcto para caracterizar la antropología asiática. Quizá no tanto para caracterizar la antropología alejandrina, porque para la alejandrina lo decisivo es no tanto el verbo encarnado, sino el verbo uttalis, el verbo como tal. Entonces, por ejemplo, cuando Orígenes habla de la imagen, piensa en el verbo. Cuando Ireneo habla de la imagen, piensa en el verbo encarnado. No hay otro verbo que el encarnado. Entonces, yo creo que la caracterización que ha hecho usted es exacta si se aplica a la antropología asiática, no tanto si se aplica a la alejandrina. Esto del injerto que se ha hablado, ¿no? ¿Se podría explicar un poquito a través del bautismo? Claro, el injerto totalmente. Al cuerpo de Cristo. Y luego los sacramentos, totalmente. parece que ya entras ya un poco en el mundo de la gracia, el mundo de Dios, de la amistad con Él, del discípulo, ¿no? Que tiene que estar unido con Él. El Padre es el Salvador, el Hijo es la vid y nosotros somos los sarmientos, ¿no? Absolutamente. O sea, eso donde la máxima expresión de la fe es el bautismo. El bautismo y la fe son una unidad. Son una unidad exacta. El bautismo consiste precisamente en entrar en el cuerpo de Cristo. Y la Eucaristía es crecer en esa comunión. O sea, yo creo que la realización, esta tarde vamos a hablar de los sacramentos en general, en esto no vamos a entrar, pero efectivamente, donde se realiza esta comunión de nuestro cuerpo con el cuerpo de Cristo, es en el bautismo y en la Eucaristía, totalmente. Me ha sorprendido y me ha hecho mucha gracia los escritos de Celso y de Martino que encontrar a unos ecologistas radicales. Tiene mucho que ver con lo que escuchamos actualmente con mucha frecuencia. Se puede decir que la dignidad del hombre depende exclusivamente de lo que dicen, de lo que sostienen los padres, ¿no? Sostienen los padres la presencia de, bueno, el hiato entre
entre el hombre y los animales, pues se podría defender una dignidad del hombre sin que existiera ese hiato. Es decir, basándose exclusivamente en la creación común de todos los seres. Todo procede de Dios y por lo tanto existe una dignidad, o es necesario para sostener la dignidad del hombre que exista esa diferencia con los animales. O sea, si todo procede de Dios, o sea, si la dignidad del hombre consiste en que procede de Dios, ¿en qué es superior a un árbol que también procede de Dios? O sea, yo creo que Ireneo diría, y Gaudium et Spes 22, que a mi modo de ver es quizá de los mejores textos del concilio, diría, la dignidad, el fundamento de la dignidad humana es Cristo. O sea, Gaudium et Spes 22 es el texto que entusiasma a los partidarios de la tradición asiática, claro. La dignidad del hombre no consiste en el verbo, dice, en el verbo encarnado. O sea, yo creo que ese es el punto. La clave de la dignidad humana es Cristo. Porque si decimos simplemente que consiste en que procede de Dios, ha sido creado por Dios, es verdad que eso le dota de mucha dignidad, pero lo mismo puede decirse de cualquier otro ente. Yo creo que ese es de las intuiciones más felices, a mi modo de ver, del concilio. Atreverse a decir, en otros lugares es mucho más tibio el concilio, porque es un texto muy complejo, pero ahí es muy valiente el concilio, en Gaudium et Spes 22, y afirma claramente que el fundamento de la dignidad humana es Cristo, el verbo encarnado. Las consecuencias que se siguen de ahí son incalculables. Y cita un texto de Tertuliano. Gaudium et Spes 22 cita un texto de Tertuliano que habla de esto precisamente. Lo que ocurre es que por esa escuela, que es muy hermosa, por otra parte, que la Iglesia, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española, después de mucho debate, decidió celebrar el Día de la Vida Humana, el Día de la Encarnación. Eso fue un debate largo y profundo, por entender que es Jesucristo el que revela la dignidad del hombre, ¿no? Pero mi pregunta es, por este camino, digamos, un poco de Ireneo, ¿cómo fundamentar, digamos, la ley natural? Porque claro, quien no cree en Cristo, quien no ha descubierto a Jesucristo, entonces claro, él inmediatamente hace que es más fácil por la vía de Orígenes fundamentar la ley natural que por la vía de Ireneo, en el sentido que dice, bueno, pues yo no conozco a Cristo y para mí si la dignidad mía es semejante a la de los animales, pues a los animales les sacrificamos, ¿no? Si sacrificamos a los animales, ¿por qué no voy a sacrificar al ser humano? Yo le diría esa pega. Una pregunta que con frecuencia se hace en patrística es ¿por qué esta tradición asiática no tuvo mucho éxito? ¿Por qué la que triunfó amplísimamente fue la de Orígenes? Y don Eugenio Romero Pose, que en paz descanse, decía, pues quizá porque desde la concepción de Ireneo es mucho más radical y mucho más exigente. O sea, con un planteamiento como el de Orígenes era mucho más fácil el diálogo con la cultura del momento, que era platónica. Con una postura como la de Ireneo, es que en cuanto empezabas a hablar, te decían lo que le dijeron los atenienses a Pablo. Muy bien, querido Ireneo, la dignidad del hombre está en su cuerpo. Muy bien, otro día te escuchamos. Es decir, un poco ante el escándalo que suscita en el mundo antiguo la afirmación de que la dignidad del hombre reside en el cuerpo y que la dignidad del cuerpo a su vez se fundamenta en Cristo, en el Verbo encarnado, ante el escándalo que esto suscita en el mundo antiguo, esa es un poco la hipótesis de don Eugenio, la Iglesia opta pues por la teología alejandrina, sin que jamás haya sido desechada la asiática. O sea, en mi opinión, la teología asiática creo que es más radical, en mi opinión es más cercana a la escritura, estoy dando mi opinión, no, muchísimos patrólogos no la comparten. Creo que
es una teología que bebe de las fuentes mismas de Juan y de Pablo, pero es verdad que es una teología que causa escándalo, y por eso en época antigua pues la Iglesia opta por otra teología con la cual el diálogo es más fácil.